¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Esas son preguntas filosóficas que la humanidad se ha hecho desde prácticamente el minuto cero de su existencia, pero son preguntas que también aplican al Tri, a la selección mexicana, después de esta última fecha FIFA en la que ha habido amistosos con muy malas sensaciones, y nos vamos a preguntar qué tipo de evolución podemos esperar, si es que hay que esperar alguna evolución o involución, en estos últimos 5 meses que quedan antes de que empiece el Mundial de Qatar 2022. Lo cierto es que la evolución o la involución del Tri a manos del Tata Martino no es demasiado halagüeña. Vamos a ver las estadísticas, porque si os fijáis, tiene un cambio tremendo desde que arrancó el equipo en el 2019 con el Tata Martino, con un 88% de victorias. Obviamente se juegan muy pocos partidos en el año 2020 por la pandemia, pero a partir del 2021 fijaos cómo cae el porcentaje de victorias. Fijaos también que en 2021, a pesar de jugar más partidos, el equipo marca muchos menos goles. En 2019 marcó 47 y en 2021, jugando más partidos, marcó solo 36, y fijaos la diferencia de goles encajados a favor y en contra en este 2022, tan solo 3 goles a favor para el conjunto del Tata Martino. Entonces, la cosa no pinta demasiado bien, y por eso he invocado a dos de mis filósofos de cabecera, que empezábamos con estas dudas filosóficas, metafísicas. Tenemos a Barack Feber y tenemos a Richard Méndez para, tomarle un poco el pulso a esta etapa del Tata Martino. Barack, ¿y qué te esperas que pase en estos 5 últimos meses? La tendencia, como hemos visto, en cuanto a números, es mala. En cuanto a sensaciones de juego, también es mala. Me atrevería a decir que incluso es peor. ¿Queda tiempo en estos 5 meses para que haya un cambio de rumbo, o esto es algo ya inevitable? Amigos, saludos. A ver, es que hablas de aspectos como evolución, como inercia, ¿no? Lo que pasa con México en los mundiales, y lo vivimos cada 4 años, es que de alguna manera, cuando empieza México a jugar la fase de grupos, surgen las cosas por generación espontánea. La Copa del Mundo y particularmente esa fase de grupos permiten que México históricamente, y ya no son accidentes, ¿no? Cuando ha pasado en el 94, en el 98, en el 2002, en el 2006, 2010, 2014, 2018, pensar que no va a pasar algo similar en 2022, y esto es que independientemente de cómo venga México, que casi siempre viene muy mal, o sea, casi siempre los síntomas son muy negativos. Yo creo que la única excepción que me viene a la mano ahora mismo de una inercia positiva previa a la Copa del Mundo habrá sido en 2006, con Ricardo Antonio Lavolpe, después de una muy buena Copa Confederaciones, y al final de cuentas pasó prácticamente lo mismo. De hecho, la fase de grupos fue bastante mala con esa selección mexicana. Ahí están los números de Tata Martino, y claro, uno piensa es que esto va cada vez peor, y con esa inercia el único resultado es que México pierda contra Polonia, pierda contra Argentina, y si bien le va, empate contra Arabia Saudita, ¿no? La realidad es que las Copas del Mundo, y México en las Copas del Mundo, logra sacar buenos resultados. Por ejemplo, veíamos en esa gráfica, Alex, Richard, lo ocurrido en 2020, ¿no? Post pandemia, que solamente se juegan 5 partidos, siendo partidos amistosos, partidos de alta demanda, un poquito similares, a puerta cerrada y lo que quieras, obviamente con las circunstancias, pero al nivel al que México se puede enfrentar en una Copa del Mundo. Visita Países Bajos, visita o juega en campo neutral contra Argelia, visita Corea del Sur, visita a Japón, saca muy buenos resultados y juega muy bien en 2020. Yo creo que ese es claramente el mejor momento de la selección mexicana de Tata Martino, y que de alguna manera debemos esperar que se repita en la Copa del Mundo, por más que eso está muy claro, no hay muchos alicientes, ¿no?, a favor de ello. Pero eso es un poco esperar que suceda algo, como decía Barack, Richard, por generación espontánea, pero lo que está claro es que las sensaciones que deja el equipo, la poca generación de juego, son las mismas caras prácticamente desde que arranca el ciclo del Tata Martino en 2019. No pinta nada bien, y además teniendo en cuenta un poco las prestaciones del Tata Martino en 2 momentos de su carrera. El momento en el Barça, que también arranca muy bien con un 7-1 el primer partido contra el Levante, que parecía el Dream Team, y acaba perdiendo prácticamente todo. Con la selección argentina prácticamente lo mismo, llega a 2 finales de la Copa América y las pierde las 2 de manera dramática en penales contra Chile.
No sé, hay un parteaguas, Richard, en todo este trayecto en la selección mexicana en 2021, con las 2 finales perdidas contra Estados Unidos, y ahí es donde parece que el equipo se empieza a bloquear, ¿no, Richard? Sí, con el gusto de saludarte, Alex, también a Barack. A ver, desde lo que había sido por allá en 2019, hay que destacar que se llega con el Tata Martino, se le gana a Chile, se le gana a Paraguay, se le gana a Estados Unidos y todo había arrancado bien. Además que el nombre del Tata Martino invitaba a ilusionarse, a soñar con que México sí iba a alcanzar el 5.º partido y quizás más. Todo eso también pensando en el perfil de jugadores. Se empiezan a sumar los problemas, precisamente lo que hacía referencia cuando se participa, después de participar en aquella Copa Oro que gana México 1-0 sobre Estados Unidos, todo cambió para el año siguiente. Es decir, en 2021 todo empieza a cambiar. Se empieza a perder con Estados Unidos, se empieza a tener dificultades para poder tener un hombre gol. Hay que recordar la lesión de Raúl Jiménez, el golpe que se lleva el Chucky Lozano arrancando precisamente aquella Copa Oro. Funes Mori no la invocaba de manera definitiva y era quizás la última apuesta que estaba haciendo el Tata Martino para suplir esas fechas que iba a estar sin poder contar con Raúl Jiménez y por supuesto después de la lesión del Chucky Lozano. Y ese es uno de los tantos problemas que se van sumando, porque aparte de eso, el equipo perdió el funcionamiento. El Tata Martino empezó a probar entre esquemas. Recordamos que salió comenzando con aquel famoso 4-3-2-1, que fue quizás la primera marca que vimos en 2019 y todo eso ha ido variando hasta encontrarnos que el Tata Martino, por ejemplo, contra Uruguay, volvió a ensayar aquello de tener 3 centrales y jugar con 5 atrás cuando el equipo te está atacando. Quizá uno entendiendo que en el partido contra Uruguay por lo menos podía haber algo de sentido si se le soltaba un Fede Valverde o alguien para Uruguay intentar llegar con mayor cantidad de personas en el ataque. Pero definitivamente en México no le ha funcionado ni el 4-3-3 en los tiempos recientes, ni el 4-2-3-1, ninguno de los esquemas le ha resultado. Es que no hay una idea clara de juego. Y si la hay, no hay quien la interprete, no hay quien la entienda y quien la asuma. Otro detallito que yo veo en este equipo del Tata Martino, no encuentro un líder dentro de la cancha, alguien que sea esa voz del Tata Martino dentro del campo. Si a eso le sumamos que hay críticas muy fuertes sobre el Tata Martino y quizás no hay tanta crítica sobre el perfil del jugador, yo no creo que México tenga peores jugadores que los que tuvo el Tata Martino cuando dirigió a Paraguay en la Copa América del 2011. Y sin embargo, el Tata Martino, haciéndolo jugar feo, cierto, pero los logró llevar a la final de América sin haber ganado ningún partido. Yo creo que aquel equipo paraguayo era menos de lo que es esta selección mexicana. Yo lo que no veo es un líder, no veo un líder en la cancha, no veo a alguien que sea la voz del Tata Martino adentro y tampoco veo un equipo que esté muy casado o muy comprometido con la idea de juego que está pretendiendo el Tata Martino. Que lo puedan resolver de aquí al Mundial, bueno, es un trabajo difícil porque no se vuelven a juntar hasta dentro de unos 3 meses más o menos, salvo los que van a estar ahora trabajando en la Liga Naciones de CONCACAF. Pero sabemos que es un grupo totalmente diferente y mermado en comparación a lo que es la verdadera selección A, la que vas a utilizar contra Polonia, contra Argentina, la que va a estar en la Copa del Mundo. Y no será, Barack, lo que decía Richard del liderazgo, no será que no hay jugadores con veteranía, con experiencia, con carreras dilatadísimas. No creo que sea eso un aspecto a destacar. Los jugadores tienen que dar ese paso adelante. Barack, tú decías eso de confiar en que en el Mundial, por arte de magia o por el espíritu competitivo o por la tradición, lo que sea, que México pueda superar la fase de grupos, como ha hecho prácticamente siempre. Pero te voy a dar un dato. De los últimos 8 partidos que México ha jugado con selecciones que se han clasificado para el Mundial, 5 derrotas y 3 empates. El empate contra Ecuador, un empate contra Canadá y un empate contra Estados Unidos. A mí lo que me da malas sensaciones es eso, es la poca capacidad competitiva que ha tenido México contra equipos que van a estar en la Copa del Mundo. Y sin ir más lejos, el 3-0, que fue un vapuleo de Uruguay. Sí. Sí, es que podemos analizar los números, como ya vimos en un par de ocasiones en este video de Tata Martino, y si solo vemos los números, sin ningún tipo de contexto, dices, bueno, bajó de 80% a 50%, pero siguen siendo números positivos, siguen siendo buenos números. Pero claro, hay que ver contra qué rivales se consiguen esas victorias, porque México en estos 2 años que han sido bastante malos, aunque las estadísticas parezca que no son tan malas, pues es que las victorias son sobre equipos realmente muy flojos, ¿no? En cuanto al nivel, a los que se les gana hasta sin querer, ¿no? Con un mínimo de calidad que México sigue poniendo en el terreno de juego. Entonces, eso es verdad. México contra equipos competitivos está sufriendo mucho contra Canadá, contra Estados Unidos.
el último partido amistoso contra Uruguay, inclusive contra Ecuador, no estén consiguiendo goles. Argentina es un hecho que México tiene problemas históricos y actuales y te puedo adelantar puros, ¿no? Sí, está muy condicionado. Y el partido clave es Polonia. Polonia es no solo por ser el primero, ¿no? Polonia, si lo vemos en el contexto, si empatas contra Polonia, si nada más empatas contra Polonia y luego pierdes contra Argentina, estás muerto. Estás muerto porque no solo estás obligado a ganarle a Arabia Saudita, que eso sea por supuesto, pero hipotéticamente, Polonia, si le ganó también a Arabia Saudita, ¿no? Llegaría a ese último partido contra Argentina tras ganarle a Arabia y empatar contra México con 4 puntos, ¿no? Argentina, hipotéticamente clasificado, ¿no? Le vendría perfecto el empate y un empate adelantándonos muchos resultados, pero se puede dar perfectamente. El riesgo de que México empate contra Polonia, ya no que pierda, si pierde, adiós. Pero el hecho de que México empate contra Polonia, ¿no? Y después, por cómo están acomodados los partidos, se ve que Polonia le gane, por supuesto, a Arabia Saudita, que México pierda contra Argentina, eso ya pone a México en una situación en la que ya no depende de ellos mismos, ¿no? Porque Polonia y Argentina empatando están todos contentos, Argentina en primer lugar, Polonia segundo, y México le puede meter 16 goles a Arabia Saudita, que no sé dónde se los va a meter, que no van a servir de nada. Eso es lo que te iba a decir también. Eso es lo que te iba a decir también, Barak, que estamos dando por supuesto de que el partido contra Arabia Saudí claro, se va a ganar, pero también hay que jugarlo. Y un accidente, y en Copas del Mundo la historia está llena, un accidente lo puede tener cualquiera. Pero a lo que voy es que ese partido inclusive, ¿no? Como ya es el último, puede ser que a México ya no pinte nada. ¿No? Exacto. Arabia Saudita lo dirige un ídolo personal, ¿de acuerdo? Herr Renard. Sí, es verdad. ¿No? Ídolo en todos los sentidos, entonces algo tendrá que aportar a la Copa del Mundo, estoy seguro, ¿no? Más allá de sus atuendos impecables. Es un partido, lo que te quiero decir, Alex, Richard, es un partido, es contra Polonia, y ese partido realmente va a decantar el futuro de la selección mexicana en la Copa del Mundo, y más allá de si llega o no llega al quinto partido, para meterse al cuarto, que es lo que sea, por supuesto, porque se ha conseguido durante mucho tiempo, y es el mínimo que se le puede exigir, el mínimo que se le puede exigir a las selecciones que repita lo que ha hecho en los últimos 7 mundiales, pues depende de un solo partido contra Polonia, y en este momento no da sensaciones México de ser muy superior a un equipo de nivel medio en Europa, ¿no? Tampoco le estás pidiendo que le gane a un equipo como fue en su momento Croacia, que le ganaste en Brasil, o Francia, que le ganaste en el Mundial de Sudáfrica. México compite y compite muy bien en fase de grupos contra equipos europeos, y tenemos que otra vez... Acuérdate de Suecia. Ante la falta de buen presente... Mundial, ¿Cómo? Acuérdate de Suecia el último mundial, que parecía fácil en la clasificación después de haber ganado a Alemania. Y lo que haces contra Suecia y lo que haces contra Corea te lleva a enfrentarte a Brasil después. Y depender de Corea del Sur, porque si Corea del Sur no le ganaba a Alemania de manera inesperada, México ni se enfrentaba contra Brasil en ese cuarto partido. Es verdad. Estamos dando por hecho muchas cosas, pero la verdad es que el problema de México, el principal problema, es que el argumento número uno para ser optimista es el pasado, no el presente. Esa es una frase lapidaria. Richard, que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero tú lo ves igual que Barak, que el único argumento es el pasado, porque el presente no es bueno, y lo peor para la selección mexicana es que tampoco parece que el futuro a más corto plazo, los próximos 5 meses, vaya a aparecer un jugador que pegue un subidón de nivel, vaya a irrumpir un joven que diga aquí estoy yo, no parece, o el entrenador vaya a dar un golpe de timón increíble. No parece que ninguna de estas 3 opciones vaya a suceder. A ver, el problema es que el pasado no lo puedes cambiar, lo que puedes cambiar es el futuro, puedes cambiar a partir del presente. Hay algo que sí creo yo que puede hacer el Tata Martino, y que es una de las cosas que me parece a mí perjudica muchísimo a la selección mexicana en los partidos que viene teniendo últimamente. Es el tema de la concentración cuando sucede un evento dentro del partido, cuando encajas un gol. Esos momentos en los cuales México no logra meterse al partido sino hasta 30, 40 minutos después de que sucedió ese evento. Le pasó frente a Uruguay. En una Copa del Mundo, así como México va pensando y apuntando al partido contra Polonia, Polonia también está apuntando a México como el rival con el cual se va a jugar todas las posibilidades de clasificación. México tiene que mirar un poquitito más allá. Si el partido contra Polonia te representa un empate, por decir, que igualmente sería el empate para los polacos de malo, igual que para México, significa que si México no es capaz de resolver esos eventos que se le presentan en los partidos y volver a tener el foco en el plan original para tratar de llevar las cosas a su cauce,
Bueno, imagínate si arrancas mal en el primer partido, empiezas empatando con Polonia y después el siguiente rival es Argentina. Ese es el nivel de concentración que tiene que tener México. De allí en adelante tiene que saberlo trabajar el Tata Martino para que emocionalmente México sea fuerte, no solamente en los eventos dentro de los partidos, sino en lo que va a ser la eliminatoria de los 3 partidos que va a tener en la ronda de grupo de la Copa del Mundo. Yo sí creo que puede mejorar muchas cosas. Yo creo que México ante Polonia es un partido ganable y creo, más allá de las distancias que hoy existen y que para mí Argentina es el mejor junto a Brasil de los que están candidateados para la Copa del Mundo, yo creo que México todavía tiene cómo conseguir un empate frente a Argentina como mínimo. Bueno, ¿por qué no soñar como sucedió contra Alemania? Alemania llegaba muy bien embalada a la última Copa del Mundo y se terminó derrumbando. Alemania había ganado incluso la FIFA Confederaciones con un equipo B. ¿Cómo no pensar entonces que México pueda hacer algo importante ante Argentina? Lo importante es cómo llegues, anímicamente y físicamente. Lo demás tiene que tratar de resolverlo el Tata Martino. Un datito que me pasa Pachi, nuestro productor. Arabia Saudita le ganó el grupo de clasificación a Japón. Así que tan fáciles no van a ser. Pero bueno, hemos empezado hablando de filosofía, acabamos echando números ya con la calculadora. Ya veis que aquí no solamente hablamos de fútbol. Por eso de las gracias a mi amigo Schopenhauer y a mi amigo Kierkegaard.